Estás en AM 960. Estás en Radio Necochea, nuestra vía de encuentro. Y estamos en Sin Cepo por Radio Necochea, como todos los días a las 10 de la mañana. Y habíamos contado que iba a estar con nosotros el ingeniero Gustavo Galván. Buen día, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, saludos para la audiencia. Bueno, Gustavo, la semana pasada viniste el lunes, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Y cuando planteábamos para que vinieras hoy, en el interín hay edificios nuevos, etcétera, y uno escucha en las redes sociales y gente que se preocupa si hay obligaciones, quién controla los edificios, es responsabilidad municipal, porque si faltan escaleras, si las escaleras tienen que ser especiales para subir y bajar, si hay ascensores, bueno, una serie de consideraciones que digo, bueno, vos algo el ingeniero Galván tiene conocimiento de esto, ¿no? Más o menos. Pasa lo siguiente, Marcelo, hay obras que son clandestinas y hay obras que tienen la documentación en orden. Entonces hay que separar esos casos. En las obras clandestinas uno ve medidas no reglamentarias, por ejemplo, dormitorios que no ventilan, como deben ventilar los locales de primera. Ven que por ahí se observa. ¿Por qué digo se observa? Porque yo hago cédulas a veces de construcciones que ya están hechas o incorporaciones de planos y observo, por ejemplo, edificios, como vos decís, que no tienen los ascensores que exige la normativa o no se cumple con la ley de discapacidad. Hay una ley de discapacidad que establece rampas, lugares accesibles, por ejemplo, en hoteles. Son pocos los hoteles que cumplen con las rampas de acceso, que tienen lugares accesibles, los baños tienen que tener un radio de giro determinado por ley, las puertas tienen que tener 90 centímetros de ancho, y si vamos a recorrer los hoteles, vos te darías cuenta que son pocos los hoteles que tienen esas puertas para el ingreso de las habitaciones y sobre todo de los baños. Sí. El problema principal son los baños para que las personas que tienen dificultades en la movilidad puedan tener un baño amigable, que se puedan duchar, que puedan tener también elementos de seguridad con los cuales sostenerse. Muchas veces esas barras de sostén no están. Se ve más quizás en los hogares geriátricos, y en los hogares geriátricos, en todos no, en un grupo quizás también reducido, que son los hogares geriátricos que tienen convenios con el Estado, por ejemplo con PAMI o con IOMA, Claro. porque ellos tienen un control trimestral, donde a mí me ha tocado trabajar para un hogar muchos años y hacía los informes técnicos, y ellos controlan el estado de la instalación eléctrica, el estado de la instalación sanitaria, controlan también el tema del agua, cada tanto hacen alguna medición de que el agua sea potable, claro. Piden renovar la habilitación, con lo cual hay que ir de nuevo a bomberos a hacer el pedido de habilitación, por más que sea el mismo propietario. No pasa esto con un kiosco, por ejemplo, o un almacén, pero sí con un hogar. Y al renovar la habilitación se le aplican las nuevas normas que hay. Las normas van cambiando. Por ejemplo, si hay una escalera de servicio, quizás es de 1,20 m, y en otros años era reglamentaria, pero la norma dice no, se requiere 1,40 m y con doble baranda. Entonces tienen que readecuar esas instalaciones, esas escaleras, esas puertas de apertura a las normativas vigentes en el momento que bomberos hace la inspección. A veces se piden rociadores por el tema de incendio, se piden elementos sensores, elementos de protección antiincendio, determinadas cañerías contra incendio. También se lo piden a las empresas cerealeras. Pero bueno, volvamos a la parte urbana, que creo que era el origen de tu pregunta. Claro, los edificios clandestinos en general no cumplen con ninguna norma. Pero bueno, hay una construcción que muchas veces se hace fuera de la presentación de los planos, porque tampoco la gente tiene dinero para hacer la presentación de los planos, que requiere cálculo, plano de instalación sanitaria, plano de instalación eléctrica,
amojonamiento, digestor, cámara séptica, etcétera, etcétera. Y hay veces que los vecinos no lo tienen, Claro. y entonces se largan a construir. Ese es un caso. Después se regulariza porque llega el momento que quieren pedir la luz y la municipalidad no les da la luz, presentando un plano eléctrico y un plano de obra como incorporación, que es más económico que presentar un plano de obra a construir. Pero Claro. lo que ya está construido ya está, y muchas veces no cumple con las normas. Claro. Ahora, también es real, como vos decís, que se están haciendo edificios nuevos y esos sí cumplen con la normativa, y entonces, pasada determinada cantidad de pisos, se les requiere ascensores, se les requiere rampas de acceso, se les requiere lugares amigables. El problema que hay es cuando los edificios no tienen tanta altura, que creo que vos te referías a eso, que muchas veces nos encontramos con un edificio de planta baja y 2 pisos, Claro. que son muy lindos y se ven en, no sé, en la costa de Quequén, Sí, ejemplo, por ejemplo. pero que la ordenanza no los alcanza en cuanto a la obligatoriedad de tener ascensores. Claro. Entonces, muchas veces el que va a comprar por inversión un departamento ahí no le requiere a la empresa que se lo va a vender los ascensores. Lo compra porque dice, bueno, yo lo compro, le saco una renta como alquiler, Claro. y entonces con eso me hago de un ingreso extra y tengo este dinero que lo tomé, no sé, de una herencia y lo tenía de gusto, lo Sí, aprovecho. exacto. Pero bueno, después que lo tienen, se encuentran con que ya sea ellos o sea el inquilino, no tiene, por ejemplo, un ascensor o no tiene una rampa de acceso. Claro. Bueno, Claro. ese es el tema que requeriría como solución una ordenanza más restrictiva que dijera, por ejemplo, pero es un tema ya del Consejo, ¿no?, que aunque no se cumpla con determinada cantidad de pisos, está la obligatoriedad de tener accesos cómodos, accesos para discapacitados, ascensores, etcétera, etcétera. La problemática está porque vos la has escuchado y yo también. Sí, Pero la he escuchado, por ejemplo, yo la escuché de un amigo que compró un departamento como inversión y después me dice, no, pero ¿cómo puede ser que no tenga un ascensor en ese lugar? Y yo le digo, pero ¿vos se lo requeriste al que te lo vendió cuando lo fuiste a comprar? Porque Claro. si la gente que va a anotarse en un fideicomiso antes de que esté construido el edificio le plantea al propietario, mire, nosotros estamos dispuestos a ser aportantes a este fideicomiso y tener nuestro departamento, nos gusta el punto, nos gusta el proyecto, pero queremos un ascensor, el propietario se ve en la obligación de hacerlo. Pero nadie lo pide, pero después que está hecho se queja. Y decía un antiguo militar que prefiero no nombrar, no se queje si no se queja. No sé si te recordás esa frase. Sí, sí. Y es verdad, muchas veces la gente se queja en el pasillo, en el café, en rondas de amigos, pero donde debería presentar la queja, Sí, señor. que quizás podría ser el municipio en el lugar de intervención, pero muchas veces la gente no tiene tiempo de ir al consejo, a los bloques, a obra privada, a obra pública, a un lado del otro, con el trabajo diario y la lucha diaria para poder llegar a fin de mes y todo lo que pasa a todo el mundo. Pero sí tiene acceso el inversor a hablar con el que le va a vender. Claro. Bueno, está bueno esta charla que vos me dijiste el otro día que estabas escuchando en varios lados. Porque me lo hicieron también cara a cara, También más allá cara a de cara. las redes. Claro. Más allá de las redes. Que el que está interesado en comprar y pueda hacerlo, lo plantee antes de que se construya, porque estas inversiones se hacen en un 95% por fideicomiso. Eso significa que abren un registro, la gente se anota, ve el proyecto, le dicen, mire, este va a ser 2 dormitorios, 3 dormitorios, tanta superficie, este departamento mira al mar y vale tanto, este que va a contrafrente vale tanto. Claro. Y entonces uno ya está viendo qué va a comprar. El que tiene el dinero y quiere invertir, invierte, pero después no se queje que no tiene ascensor, porque cuando le mostraron el proyecto no lo tenía. Pídalo antes, pídalo antes. Claro. Eso en cuanto a exigencia al empresario constructor. Y después, bueno, hay que hacer un planteo por ahí a la municipalidad, quizás, de que aunque sea, no sé, que tuviera planta baja y un piso, o planta baja y 2 pisos, está bueno que se contemple la posibilidad de un acceso franco, porque a veces se corta la luz, porque personas que son jóvenes después ya no son tan jóvenes con el paso de los años, porque
puede venir un discapacitado de la familia que antes no estaba. Hay muchas situaciones que se presentan y después no tienen solución. Exacto. Justo me está llegando un mensaje de Carlos Pino Mancino. ¿Por qué en la mayoría de los edificios las escaleras de emergencia no tienen puertas para evitar la propagación de los incendios? En Necochea estoy hablando, me dice. En Necochea queda mucho para hacer en cuanto a seguridad, en cuanto a incendio, en cuanto a accesibilidad. Hay una ley que plantea accesos accesibles, que plantea integrar a las personas discapacitadas con diversos problemas. Hablo de discapacitados que no tienen por qué ser discapacitados permanentes. Vos mañana, Marcelo, salís acá de la puerta de la radio, te tropezaste con una baldosa. Ah, bueno, estás en esa situación, mirá, no lo había visto. Y tenés que estar 3 meses con yeso. Sí, no es yeso, pero... O bueno, o con un arnés que no te permite caminar. Exacto, y bueno, y entonces hay que contemplar eso, aparte que las discapacidades, las enfermedades se presentan en 5 minutos. Sí, sí. Y para cualquiera, nadie está exento. Entonces, en otras localidades se ha puesto ya mucho hincapié en el tema de accesos. Sí, sí. Accesos a los, sobre todo, no te digo a los comercios, porque hay comercios que no tienen posibilidades ya de ser accesibles, pero sí a los edificios donde vive la gente. De decir, bueno, yo tengo este edificio, voy a tener una forma de ingreso, porque si tengo que hacer una escalera de hormigón de 2 pisos de altura, y no estoy bien, me cuesta horrores. No es lo mismo levantar un escalón para ir a una vivienda que tener que levantar 40 escalones. Exacto. Se hace complicado. Pero bueno, en cuanto a incendio, también se observa un déficit de instalaciones. ¿Qué vamos a hablar nosotros de los edificios? Si tenemos el Parque Lilio, que lo vemos todos los días, sí, y estamos viendo que hay incendios en el norte, que hay incendios en el sur, que hay incendios en Brasil, que hay incendios en todo el mundo, que de golpe 6.000 hectáreas se perdieron, o 10.000 hectáreas en cercanías de Bariloche, en un lugar, en otro, y nosotros no tenemos calles de cortafuego, las copas de los árboles se unen arriba, no hay hidrantes, no hay válvulas de incendio, como podría haber cada 100 metros, para que en un caso de un siniestro el bombero tome agua, no hay esclusas. En el centro tampoco hay. Y en el centro tampoco, pero muchas veces se escuchan voces que defienden el parque y no se está mirando que el parque en 2 minutos viene un loco con un Sí. cigarrillo o con un fósforo, de esos que nunca faltan, y crucemos los dedos que no pase. Exacto. Y nos quedamos en esas 660 hectáreas, Sí, sí. porque cuando el pasto está seco, que uno camina por ahí, el eucaliptus, todas esas plantas prenden rápidamente. Incluso el pino también larga una Resina, tipo resina, que claro. se seca, Sí. y eso seco prende muchísimo. Y bueno, nos fuimos de tema de vivienda al tema del parque, pero hay mucho para hacer con el tema de instalaciones contra incendio. Tendríamos que por ahí tomar conciencia de la peligrosidad que hay, y vos que tenés un familiar en la galería central, Sí. vemos que en 5 minutos un edificio que parece muy sólido, que tiene años, en 5 minutos se genera un siniestro, se prende fuego medio edificio con la posibilidad de muertos, como pasó en la Casa Loisi en La Plata, en pleno centro, que sí. por un desperfecto eléctrico se prendió fuego y caía el hormigón ante el fuego. Tiene distinto coeficiente de dilatación, la piedra, arena que el hierro. Entonces se empieza a quebrar y caen los restos de hormigón armado sobre la vía pública donde pasa gente. Y en eso hay que ser muy cuidadosos. Yo tengo acá algunas fotos de un edificio que vi ayer. Sí. Yo hago informes de fachada y suelo hacer obras en edificios también de propiedad horizontal, Marcelo. Sí. Si vos vieras algunos edificios que están frente al mar, en el estado en el que están, creo que saldrías huyendo. Armaduras en muy mal estado. Estamos hablando de Necochea también. No estamos hablando de la ciudad, Por estamos eso, hablando de la ciudad. por eso. Falta de elementos de protección. Comercio, el otro día entré a un comercio, si vos ves el tablero que tiene,
cables de madera y las bocas, donde van los centros, los tomas, Sí. de madera, porque antes no se hacían Exacto. como ahora de material ignífugo, Sí. ya sea chapa o un plástico ignífugo. Y además de eso, los cables de tela, Forrados en tela. es, Sí. es toda una bomba de tiempo que como que vos decís, bueno, esto en cualquier momento puede estallar, y sí, puede estallar, puede estallar. Por eso, al vecino lo que hay que hacer es darle un toque de conciencia, es decir, no piense que porque tiene un disyuntor y una térmica está protegido. Claro. Yo no soy ingeniero eléctrico, soy civil, tengo incumbencia también en electricidad, pero cuando uno tiene un disyuntor y una térmica, habría que accionarlo una vez por mes. Tienen una tecla del tablero, Sí. desde ya las personas adultas, no los chicos, ¿no? Y con todo cuidado, Sí. tienen una tecla de no estar pisando un piso mojado de agua, También. de descalzo y estar tocando el tablero, pero con un zapato calzado con goma, un piso seco. Esa tecla se levanta y corta la luz. Y después hay un botón que pulsa y corta. Entonces usted acciona el disyuntor y la térmica, los hace trabajar. Eso es importantísimo, como mínimo una vez por mes. ¿Por qué? Porque el aire que todos respiramos tiene agua, tiene vapor de agua disuelto. O la humedad de los... de Esa la humedad casa, del ambiente, es vapor de agua Sí, sí. que todos respiramos, es decir, el aire tiene agua en su interior, en forma de vapor. Ese vapor se deposita en los tableros y cuando uno lo requiere y dice, tengo la térmica, tengo un siniestro, no funciona porque está pegada, se pega, por más que usted tenga la mejor marca. Sí, sí, Cuanto sí. mejor sea la marca, más sensible calidad, es, más mejor, calidad. claro. Pero si usted no lo hace trabajar adecuadamente y lo deja ahí como que fuera un cuadro, como hace, le diría, el 99% de la población, Sí. cuando lo requiere no lo tiene. Otra cosa que se pide en los locales comerciales, pero no en las viviendas, o sea, se requiere en el plano, se hace figurar, pero muchas veces no se lo coloca. Lamentablemente, en forma inconsciente hay gente que firma planos sin verificar lo que hay colocado y una persona hace la electricidad, la mano de obra, viene otra, firma el plano y a veces ni ve lo que hay. Marcelo, es la experiencia que tengo, Sí. no tienen jabalina las instalaciones. Ante cualquier siniestro, un cortocircuito, un vecino se le rompió un caño y la humedad la humedad no la vemos, pero está en el ladrillo, y ese ladrillo está en contacto con un caño metálico que puede estar ya oxidado por los años, que contiene un cable de tela o un cable de plástico que tiene algún corte en su recubrimiento, o distintas, porque no es la única, pérdida de electricidad de parte del vecino, pérdida de electricidad de parte nuestra de algún artefacto eléctrico. La jabalina nos salva porque cuando uno toca el elemento electrificado, la corriente se va a tierra por una jabalina de cobre que hay que colocar. Entonces, muchas viviendas no la tienen. Otras la tienen, pero la jabalina requiere también un mantenimiento. Como usted tiene el coche, si no lo mantiene se queda pata. Exacto. Lo mismo pasa con la jabalina, con Sí, el instructor, sí. con la térmica, con Sí. los elementos de seguridad. Cada tanto hay que probarla. Sobre todo se le hace una base con carbonilla que se Claro, compra en bolsa, claro. agua. Yo le diría una vez por año, cambia la jabalina. ¿Alguien tiene jabalina? Muy pocos. De los que tienen, ¿alguien la cambia? No. No. Cuando la tiene, uno dice, tengo jabalina. Sí, pero es un adorno, ya la jabalina esa. Cambió completamente su resistividad con el paso del tiempo. Entonces, los elementos eléctricos son muy importantes, porque salió el tema de hoy, sí, la galería central, pero a diario vemos edificios, casas que se prenden fuego, y muchas veces vemos también, acá en Necochea hemos visto víctimas fatales por viviendas que se han prendido fuego. Sí, y señor. son viviendas que por ahí la persona está tranquila porque dice, bueno, tengo mi tablero, tengo mi jabalina, sí, pero no funciona. No funciona adecuadamente. Ahora, ¿a quién le corresponde el contralor, digamos? Sería, no sé si es la palabra, la responsabilidad. ¿Tiene que haber otra responsabilidad más allá de lo individual? ¿O no? Sí, siempre, ¿cómo le podría decir? El Estado, que es el Estado municipal, trata de lavarse las manos. Entonces, hay un edificio
y le pide a un profesional que haga un informe de fachada del edificio. Sí. Si pasa algo, es el profesional el que puso que estaba bien, si no estaba bien, o es el profesional el que escribió lo que había que hacer y fue desoído en cuanto a lo que hay que hacer. Pero ya el Estado se liberó, porque Claro. hay alguien que firmó. Claro. Lo mismo pasa con la parte eléctrica. Tiene que haber un matriculado que firme el plano eléctrico y presente un certificado que se llama calle, que es certificado de actitud de la instalación eléctrica. De ahí sale la palabra calle. Pero bueno, ¿cómo le puedo decir, Marcelo? Usted está rodeado de periodistas. Hay periodistas que cumplen su función de manera honrada, de manera transparente, que se esfuerzan, pero también sabemos que dentro de los periodistas hay un montón que están comprados con sobre, como se habla en el lenguaje popular, que reciben un dinero todos los meses y no son objetivos, y está viendo que llueve y le dicen a usted que está el sol, que está hermoso el día. Claro. Y entonces vemos que hay, no sé, determinada injusticia, no, esto no pasó, y le venden una historia cambiada a lo que usted está viendo. Bueno, ajá. Entonces, no solo este gobierno, el anterior, podría hablar de un montón, le dicen la pobreza bajó y usted cada vez ve más gente en la calle durmiendo y que no puede llegar a fin de mes. Sí. Bueno, eso pasa también con los profesionales. Hay profesionales que firman sin controlar las obras. Y es una responsabilidad que asumen, sí, pero no les interesa. Entonces, digamos, la responsabilidad se la dan al profesional. Pero hay profesionales serios y otros que no lo son. Claro. Yo en los años de profesión que tengo he visto cada cosa, que si se la cuento a usted se le pondría la piel de gallina. Claro. Gente que, por ejemplo, tiene que ir a hacer un amejoramiento y no va, y le ha dado un certificado de un lote equivocado y una persona construyó la casa en el lote de al lado, No. para que usted vea. O, por ejemplo, gente que tiene que hacer una cédula y no va, y entonces se come un montón de superficie, o quizás pone la superficie de un antecedente. Yo el otro día hay una persona acá, un bioquímico, que le hago trabajo y eso, fui a un campo que él tiene en lobería y la persona que le hizo, yo hago cédulas, planos, pero a veces otro hace la cédula, yo hago el plano y así, ¿no? Y la persona que le hizo la cédula no fue al campo. Y había 2 casas que fueron usurpadas, no dejaron nada, ni techo, ni paredes, ni sanitario, ni cocina, dentro de un campo, ¿no? En un municipio vecino, acá en Lobería. Y cuando yo voy a relevar, voy porque cuando se vende el campo, la municipalidad le pide tener los planos acorde a lo que el vecino declara en la cédula que tiene. Claro. Cuando voy no había nada. Y entonces, saqué fotos, me comuniqué con la municipalidad, le digo, mire, acá no se puede hacer planos porque no hay nada que declarar. Sí, dice, pero en la cédula, que se presentó hace 10 días, se declaró. Y le digo, bueno, pero ¿qué pasó? Hablo con el propietario y me dice, no, lo que pasa es que no vino a ver, el profesional no vino al campo. Me hizo la cédula en base a algún antecedente que había hace 50 años. Por eso le digo, la situación esa es una situación puntual entre tantas que hay. Pero digo, hay gente seria y hay gente que no. En esos casos hay que tener cuidados, que tener cuidados. Ahora, volviendo al tema, si el edificio debería ser con ascensor, sin ascensor, los de ingreso, o lo que ya existe. Y recién contaste y tenías fotos de edificios o lugares que está a la vista el deterioro y la mampostería o lo que sea. Pero no pasa nada. En muchos casos también se hace difícil para el Estado ese control que tiene que existir más allá de exigir un informe de fachada. Yo hago informes de fachada y tengo un par de clientas que tienen muchos edificios a su cargo y los mantienen bien, que claro, son administradoras de edificios. Entonces, yo tengo, no sé, una clienta tiene 13 edificios, o sea, tiene una cantidad grande y hay que hacerle, en el informe uno establece todo lo que ve como profesional, hace una lista de qué es lo prioritario y el consorcio va tratando de resolver esos problemas, claro. Porque muchas veces el que maneja un consorcio no es un técnico para tener la vista avesada en los problemas estructurales, por ejemplo. Pero hay edificios que ni siquiera tienen consorcio.
Hay edificios en la 2 que están completamente usurpados, en plena playa, 2 cerca de la 83. Yo fui a ver un edificio que me llamaron porque tenían una intimación municipal. Cuando voy no había consorcista. La persona que me llamó era el único vecino propietario. Todos los demás departamentos estaban usurpados. Y una persona no se puede hacer cargo de hacer una tarea de reparación que a todo un edificio le costaría mucho. Porque si a usted le dice, mire, Marcelo, usted tiene que hacer una inversión, no sé, en la galería, y tiene una expensa extraordinaria de 3 millones de pesos, a usted se le abren los ojos así. Pero imagínense que usted es el único de la galería que va a pagar esa obra y en vez de 3 millones tiene que pagar 300 millones de pesos. Usted no lo puede hacer. Bueno, eso es lo que pasa en algunos lugares. Están usurpados desde hace años, no pagan expensas, no hay consorcio porque como nadie paga expensas, nadie quiere hacer una administración gratis. Exacto. Y quizás hay un vecino interesado, pero ese vecino no puede afrontar el gasto que le llevaría levantar un edificio con muchísimos propietarios. O sea, la situación también es compleja. Claro. No la quiero resumir en algo sencillo. Es complejo. ¿Qué hacer con esa gente que ha ido ocupando departamentos? Porque cuando alguien no paga expensas, el consorcio antes remataba por falta de pago de expensas. Pero eso se puede hacer cuando usted tiene un edificio con 100 propietarios, hay una administración, hay sólida, hay plata en la cuenta bancaria y entonces uno no paga y usted va sobre ese. Pero si usted tiene un edificio donde tiene 100 personas y las 100 no pagan y no hay consorcio, porque como nadie paga, nadie quiere ser el administrador, ¿quién va a mandar la carta de documento? ¿A cargo de quién? ¿Me entiende? Claro. Hay una situación compleja. Claro. Sí, hay una situación compleja. ¿Hasta dónde el Estado tiene que intervenir o los ciudadanos tenemos que intervenir? Claro, el Estado interviene, pero le diría a Marcelo que de año a año veo que interviene sacando ordenanzas que lo liberan de responsabilidad. Claro, el vecino quiere que sea el Estado que controle. Claro. Y el Estado dice, como hace el torero, que dice ole, Sí. y se lo pasa al vecino. Le dice, no, hágame usted el informe de fachada, hágame usted el informe de ascensores, hágame usted el calle, hágame usted. Y le da responsabilidades que salen muy caras y que hay edificios que ni siquiera pueden hacer el informe, ni siquiera pueden pagar el informe, porque Claro. como yo recién le decía, usted se encuentra con un edificio no sé, entre 83 y 85, que no hay propietarios, que son gente que ocupa, que le dice, no, yo no voy a pagar nada, si ni siquiera soy el dueño. Claro. Y no tiene además tampoco muchas veces recursos para hacerlo. Y entonces no van a pagar ni siquiera el informe de lo que está pasando, que es el informe de fachada que hay que pagarle a la municipalidad. La municipalidad tampoco le puede mandar una carta de documento intimándolos a hacer qué si sabe que no están los dueños. Complejo, Marcelo. Complejo. Sí. Hoy un mensaje de 102, los últimos números del teléfono. Con este tema están despertando al león por ahora dormido. No sé a qué se refiere. Digo, con poner sobre la mesa estos temas, porque nadie habla. Salvo No. se quejan. de Nadie vez habla, en cuando. pero las viviendas se incendian, edificios se caen, en Mar del Plata se cayó un balcón, Sí. en La Plata, esta casa Loisi siempre la pongo de ejemplo, hay muchas que se han incendiado porque era muy céntrica y muy conocida. En Villa Gesell, En Villa Gesell, un departamento. una casa completa Sí. también. Y acá en Necochea a veces uno, el que es técnico y tiene la mirada avesada, va sorteando obstáculos. Yo me acuerdo que yo le decía a mi hijo, vivo en la playa, y había una casa de 2 pisos que tenía las tejas sueltas y se estaban cayendo de una. Le digo, Facu, no pase por acá. Cuando venga a cruzar enfrente. Pasaba a veces por la 85, por donde está el Hotel San Martín. Uno Sí. mira la cornisa del hotel y estaba fisurada. Le decía, Facu, tené cuidado porque en cualquier momento se te cae un pedazo de hormigón de un 4.º piso Sí. y eso es mortal. Bueno, Facu ya estaba acostumbrado, cruzaba enfrente. Un día se cayó un pedazo. Después lo cortaron. Ahora el que pasa y mira ve que lo han cortado Sí, sí. para que no se siga cayendo. Pero la fisura sigue habiendo. Entonces,
uno, el que puede y se da cuenta, va ¿cómo le puedo decir? Tratando de evitar esos caminos. Pero los lugares peligrosos se ven. Sí. Hay que despertar al ciudadano. Hay que despertar al león dormido, como dice tu oyente, Sí. sobre todo para que haya una toma de conciencia. El vecino, tratar de mirar cómo está su fachada, porque el vecino muchas veces se encuentra con hierros que se están cayendo claro, se están cayendo los hierros. Sí. Y dice no, porque yo tengo que hacer un tratamiento que no estoy en condiciones de pagar, porque si usted tiene una fachada y va a llamar a un técnico que le dice escarificar es picar todo con una piqueta. Sí. Escarifique, después de escarificar pasive los hierros. Pasivar es a la armadura. Una vez que usted pasivó, le quedan los hierros a la vista. Claro. Entonces, a la armadura se le, como le aplica con pinceleta o con soplete o con distintos métodos, elementos químicos que hace que el hierro no se oxide más. Se detenga. Claro. Aplique un ligante entre el material antiguo y el nuevo. Sí. Reconstituya el revestimiento de hormigón que se le ha caído por las grietas. Claro, uno llama y cuando le hacen un número dice, yo no puedo, si yo no gano en un mes lo que tengo que pagar acá, ¿me entiende? Bueno, a ese vecino yo le diría, usted no lo puede hacer, pero por lo menos prepare un balde de mezcla, que un bolsón de arena siempre hay en la vereda para pedirle a un vecino y una bolsita de 5 kilos de cemento la puede comprar. Y haga un cuchareado, el mismo vecino, si no puede pagarle un albañil, para que el hierro deje de estar expuesto al aire, porque es el aire lo que degrada. Si está frente al mar, ni hablemos. Bueno, ni hablemos. Te iba a mostrar una foto, pero no te la puedo mostrar porque empieza a sonar el teléfono y va a interrumpir el programa. Pero Gustavo, si vos vieras frente al mar, el que va caminando por la avenida 2, pero no va distraído, va mirando para arriba, para la Recoba, va a ver que hay hierros que están... Sí, y eso, por lo menos, yo siempre digo a los administradores cuando me llaman para hacer un informe de fachada, no tenés el dinero, tenés que esperar a la asamblea, que la gente lo junte, que le dé prioridad, por lo menos revocalo, con un revoque, para que no siga degradándose. Después, cuando juntás dinero, tirás ese revoque y haces el tratamiento que se debe hacer, que es el espasivado, el escarificado, ponerle algún producto como por ejemplo Sika Monotop, para que no vuelva a oxidarse y poder ligar bien el hormigón con lo viejo, etcétera. Gustavo, gracias por la charla y nos veremos en la próxima. Dale, ¿cómo no? Con algún otro tema que por ahí despertemos, no al león, pero a un gatito, aunque sea, para que se vean pequeñas cosas que se pueden Estoy yendo a medir a varios lugares. Esta semana, por ejemplo, por el trabajo mío, por incorporaciones de planos, eso, y la gente me dice, te escucho con Marcelo, te escucho con Aspiró, te escucho con Aspiró. Bueno. Así que estás haciéndote oír, Marcelo. Bueno, gracias. Y nosotros,